Una es quién era Cádogan, quién era Meliá, quién era Ruiz de Montoya, algo que nosotros referenciamos permanentemente con el tema del seminario, y por ahí la gente que se suma, sería bueno que lo sepan o que por lo menos lo googleen como para saber algo de ellos. Y lo segundo que iba a decir es, si me permitís, Isabelino, eh, la presentación que tenemos que hacer contigo un poco es que, más allá del conocimiento académico que puede llegar a tener Isabelino, o el licenciado, el profesor Isabelino, Isabelino es una persona que trabajó mucho con el padre Meliá, e inclusive compartió experiencias y vivencias y tiempo de vida en aldeas. Él reside en el interior de Paraguay, en lo que era la antigua reducción jesuítica de Santa María de Fe. Y bueno, su transmisión de conocimiento no solamente viene por lo académico o por lo estudiado, sino también por lo vivencial. Así que desde ese lado se explican un montón de situaciones o de experiencias que nos cuenta Isabelino. Yo ya no quiero hablar más ya por el resto del día porque yo ya hablé mucho. Isabelino. Bueno, muchas gracias, Carlos, nuevamente por la presentación. Un saludo cordial nuevamente para la gente que se va sumando aquí todavía. Hay gente que acaba de entrar en la sala. Esperamos que en el transcurso de los minutos la gente se vaya uniendo. Más allá de la importancia de quién está aquí enfrente, sino por el hecho de considerar este espacio una posibilidad de, de poner el retrovisor en el tiempo y de buscar respuestas a ciertas actitudes o cuestiones que aún vivimos o que no las sabíamos y que hacemos y que tampoco estaba en la construcción de la lógica eh, más eurocéntrica, por decirlo así, ¿verdad? Y permitiendo quizá la posibilidad a cada uno desde el sitio donde le ocupe o le toque responder a las cuestiones de la vida diaria, ya sean laborales o académicas, nos permita reflexionar y ponderar todo esto en función a lo que podamos construir a partir de aquí en adelante. Creo que la visión y la visión antropológica y la misión nuestra es justamente al descubrir algunos aspectos que nos ayudan a revisar, a hacer un revisionismo de cosas que seguimos haciendo o de manera de responder, incluso ante esta realidad que estamos viviendo, que es la pandemia, nos tiene que permitir esta reflexión para qué nosotros, el por qué venimos y para qué queremos aprender más de los guaraníes. Entonces, en esa misma línea, continuamos con el seminario 3, nuestro tema central de este módulo, que es la educación guaraní como sistema, ¿verdad? Porque es muy importante puntualizar esto, considerando a la visión eurocéntrica, repito también, de que muchas veces históricamente no se les ha considerado absolutamente nada, y es más, en un nivel mucho más inferior, pero yendo y conociendo ahora poco a poco, parece que es el tesoro, el plata que se perdió en el tiempo y en el espacio, debajo de la tierra, y necesitamos encontrarnos con esto. Entonces, hoy tomamos un poco, después de aquella charla del sábado pasado, hablamos de la libertad como fundamento de la educación guaraní. Y algo muy esencial, ya partiendo con este tema de hoy, mirando desde Cáddogan, en el Algura Putá que nos compartíamos el otro día, de alguna manera en su libro, Algura Putá, en estos textos que son sobre la mitología o la teogonía guaraní, nos permite encontrar como un hilo conductor. Ese hilo conductor es la respuesta que hace este relato desde la naturaleza misma y que tiene como eje central la relación del hombre
con la naturaleza, el hombre guaraní. Entonces, a decir de esta poesía o de estos textos de sentido literario, nosotros buscamos ese elemento articulador del es que se producía esta educación. Esta educación que no tenía ningún fundamento literario, que yo podía deshojar y decir, ¿y cuál es la pedagogía? ¿Cuál es el sistema en realidad? Pero en cambio, cuando nos vemos al interior de esta cultura, podemos encontrar ciertas respuestas que inclusive nosotros hoy vivimos, que hoy la hacemos y que hoy compartimos desde gestos, de maneras de resolver cosas, de realizar las cosas, que son todavía parte comunitaria de esta gran región, que es la región guaraní. A decir de esto, entonces, nos dice Meliá, hablando de uno de nuestros grandes interlocutores con la antropología, que sin Tecojá no hay Tecó, refiriéndose un poco al sentido de la libertad que tiene la educación en sí y la guaraní. Para la cultura, para una especie quizá de traducción desde la lengua española, la cultura sería el Tecó, pero el Tecó no solo es esa cultura que nosotros conocemos como la suma de todo lo que se expresa a nivel de su modo de ser, de su modo de vivir y estar con los demás, sino también del modo de transmitir esa cultura. Y allí mismo, volviendo acá, encontramos que esa naturaleza y su vínculo con ese usuario, con ese que vive allí, él es uno más con los demás en la naturaleza. Esa particularidad que tiene le permite moverse de un lado para el otro. Permite usar y no abusar de la tierra. A la tierra, como decíamos, lo entiende evidentemente como la madre. Se recoge en una novela muy linda, escrita en guaraní, a decir de un literato paraguayo hacia 1980, en un libro que se llama Calaíto Pombero, una de las pocas obras escritas muy bien en guaraní, por cierto. Desde Paraguarí, Tadeo Zarratea nos presenta este material, y poniendo en boca de un guaraní que yo lo escuché evidentemente también de algunos mbugá con los que me tocó trabajar y compartir un poco más de cerca, nos decía, Jeseña Cambú, Yaikovewive, Ñama no me ve. La tierra es nuestra madre, de ella venimos, de ella mamamos desde que nacemos hasta que morimos. Cuán cierta es esta realidad y cuán cierta es para el hombre guaraní cuando nos dice que sin Tecojá entonces no hay Tecó. ¿Cómo podemos nosotros entender a esa libertad si hoy le encerramos, por ejemplo, a nuestros, hablando de hoy, nuestros guaraní de hoy, que están en unos espacios más definidos, sin poder quizá hacer esa relación que normalmente la hacían? Muchas veces en un deseo de colaborar, de seguir manteniendo, nosotros somos hoy los dueños que privatizamos los espacios de ellos. Entonces, allí, por ejemplo, hay una cuestión muy fundamental, que si hoy nosotros hablamos de esta riqueza cultural, justamente porque se desarrolla en ese gran territorio, casi desde arriba de Tierras del Fuego hasta lo que hoy se conoce como las islas caribeñas, que por cierto, de alguna manera, tiene también su sentido de los caraíbes, o del lugar donde vivían los caraí. Por ahí también ese nombre que aún se conserva. Es tan interesante entonces de que se dejaban llevar en su educación desde el momento de que tenía que internarse en la selva, del momento que tenía que relacionarse, ellos se dejaban llevar por la naturaleza. La educación entonces venía dada por el sonido,
El viento es un elemento que ayudaba a orientarse, por ejemplo. Un ave que quizá a medianoche se molestaba, educaba o comunicaba de que algo no está bien en la naturaleza o que va a pasar algo que va a haber un fenómeno natural, una tormenta, quizá unos granizos, quizá algo no esté bien y había que comenzar a moverse. Esa relación, ese lenguaje común se puede descubrir. Por eso hay un vínculo particular, hay algo estrecho que los une. Y eso es, a eso nosotros luego lo llamábamos en la sesión anterior el ñemboé, la palabra que lo va educando. Decíamos que la palabra es la fuerza y hoy encontramos que esa fuerza está transmitida en la libertad, en esa relación, y sabemos desde el concepto eurocéntrico de que la libertad es justamente esa expresión que se limita cuando comienza la del otro. Pero en esa misma línea, ese límite para el guaraní es la misma naturaleza. De allí repetimos que la tierra es un elemento fundamental. Estas palabras, como decíamos en otro seminario también, centra incluso en el guaraní en una palabra clave que, a decir de los científicos, desde el momento que ya la filosofía nos permite reconocer algunos elementos de la fuerza de la naturaleza, el agua en particular, que en guaraní es y lo tenemos ahí en el Iberá, en Corrientes. Por ejemplo, la tierra es es la misma fuerza. Sabemos que la vida está compuesta el cuerpo humano está compuesto mayormente por agua, que la vida es inconcebible sin el agua. Por lo tanto, la tierra, esta madre, también tiene, y es el los bosques, o Ka'awu, que también forman parte de esta vida. Los ríos, nuestros caudales de mares, los Iguazú, el sol, que es el Cuarajú, ese elemento vital que está también compuesto por este, llamémosle vocablo, por esta, quizás desde la literatura ya recibe el nombre de vocablo, ¿no? O bien dicho, una simple letra que sería la Y en el español. Y la luna, el yasú, por citar algunos elementos con el cual permanentemente había un diálogo, y ese diálogo permitía una transformación. Ese diálogo no es una cuestión de locura, de que uno se pone frente a un árbol y está conversando con ella, sino es interpretar esas hojas caídas, es interpretar el espacio que ocupa ese árbol en relación a los demás y lo que nos transmite. A tal punto, por ejemplo, que el Usapú, a decir de Cadogan en una de las frases de la Dura Putá, el Usapú, como dicen los Mbua, Usapú, dicho en guaraní, paraguayo actualmente, es el agua que nos puede ver, el agua que tan claramente cae, el rocío. Pero esa agua que cae, a decir de la poesía de Cadogan, de la teogonía que recoge, es justamente el albor de la vida, que permite la construcción o la reconstrucción de la vida. Entonces, esto nos habla de que se puede tener más vida. Es el ojo del agua. Por eso en guaraní, Texá es ver, y Tesá quizá es el ojo. Es todo lo que me permite relacionarme con ese que yo no puedo hablar, pero que me está viendo, que me está sintiendo. En este mismo contexto, cabe resaltar de que hoy, poquito a poco, sin darnos cuenta, si no le damos el sentido a estas cosas, estamos nosotros, quizá los actuales, llámense gramáticos, llámense especialistas, sin darnos cuenta, o inclusive los simples moradores, los que vivimos hoy
como dice un amigo aquí, los comunes. Entonces, de alguna manera nosotros estamos haciendo de que esto muera. Es decir, si no permitimos que haya el espacio correspondiente para esta cultura, entonces estamos supeditados a que esto de alguna u otra manera no termine, no acabe bien. Y lo estamos, de hecho, de alguna manera haciendo. Cuando no permitimos, cuando le sacamos el espacio, no solo ya a la cultura que lo viven todavía tal y cual como los guaraníes de hoy. Nosotros que aún vivenciamos y que nuestra manera de ser está todavía eso de salir a respirar y de encontrarse con la primera hora de la mañana, que eso es salud. Y nos dirá en ese sentido también nuestro hombre científico, Moisés Santiago Bertoni, nos dirá también de que esa relación de la salud, esa relación con la naturaleza, eso de aquello que donde entra el sol no entra el médico, era algo natural que fluía en la cultura guaraní. La limpieza, la higiene, toda esa, porque muchas veces se nos presentan elementos. Muchas veces hoy vemos en nuestros campos, en el fondo de nuestras casas, al interior de nuestros países, de nuestros departamentos, de nuestras regiones, vemos a gente pobre pero muy limpia. O sea que eso de que el pobre es porque no es porque es pobre, tiene que estar sucio. Esto viene de la cultura guaraní. La limpieza forma parte justamente, y podríamos mirar o lo vamos a mirar en otro escenario también, estos elementos que hacen a la salud, que no es solo el uso de la medicina natural, que es también una comunicación de la naturaleza. Eso también la naturaleza nos comunica, nos permite usar, nos permite vivir bien a través de esto. Pero fundamentalmente eso nos transmite y nos transporta también a esa higiene, que es parte de la educación. Desde la pubertad para las mujeres, que hay un proceso, y si queremos llamarle un rito de purificación, que las prepara para esta vida de un punto hacia adelante, o entre ellos otros aspectos como parte de la educación también varonil, que vamos a mirar más hacia adelante. Algunas frases que hoy aún vive en nuestros campos, me imagino que algunas de estas cosas, algo de habrá de esto también en nuestras zonas correntinas, en nuestras zonas ribereñas, pero en particular en Paraguay está todavía en el alma, en el ser de muchos, esta historia de la educación de la libertad. Y muchas veces no lo sabemos expresar, pero sabemos que hay. Y ahí puse algunas frases que recogen en guaraní, que son todavía de uso cotidiano, que muchas veces sin saberlo nos estamos remitiendo a esa enseñanza, pero que tiene su contexto que decíamos hace rato, su tecojá, el lugar donde se desarrolla esta cultura. Uno de ellos es el epoí y chubito cacua. Déjalo que crezca. En la educación guaraní es muy fuerte eso de que uno piensa, pero ¿cómo va a dejarle al niño que está gateando recién o al niño que no entiende todavía? Para nosotros muchas veces tener una vidriera porque están las víboras, los yarará y los no sé qué. No, epoí chubito cacua. Esa es una frase muy fuerte para la vivencia diaria, porque él es el que tiene que aprender. Si nos llevamos a una cuestión quizá pedagógica y buscando respuestas, no sé, desde Rousseau o Montessori, estos grandes pedagogos que nos hablan también de la libertad como elemento para crecer, los guaraníes ya lo tenían muy claro. Y esa libertad bien expresada de Poishu y Tocacua también tiene que ver con lo que quiere decir y lo que va a decir. Entonces, no hay que reprimir, hay que dejarlo para que pueda crecer. Ya Toña Cambotal Virareje, deja que se golpee la cabeza el solo por el árbol, como decimos en la traducción. Deja que se golpee la cabeza. Es ya Toña Cambotal Virareje. Hasta que no se dé el golpe no va a entender la cosa. Y esto muchas veces
cuando nos enervamos un poco, alzamos de tono en alguna conversación casera, salen estas frases, ¿sí? Incluso algunos gestos que vienen cuando termina la palabra, porque no se crean que también en esta cultura, por más paciente, también muchas veces, aunque la palabra es el fundamento, hay unos gestos que también son palabras, que es el gesto de cállese, el gesto de levantar la mano. Incluso hay una imagen preciosa en el Museo de Santa María, cuando tallan los guaraní la imagen de San Miguel, una réplica hecha por los guaraní de manos del maestro Brazanelli y replicada por los guaraní, si vale la palabra réplica, que vamos a verlo más adelante también, nos trae justamente un gesto bien guaraní. Y muchas veces nuestros gestos caseros, cuando pareciera que la palabra, nuestra palabra ya no tiene fuerza, comienzan los gestos, que también es palabra, y eso es guaraní, que lo vamos viviendo todavía. La manera, hay una mezcla evidentemente ya en nuestras actitudes, pero hay cosas que son 100% guaraníes, aunque ya no somos indígenas, pero lo que lo vivimos y lo vamos replicando en el día a día. Ante hoy cuane, déjalo que alguna vez van a saber. Incluso eso suena a como que te estoy condenando, ¿no? Y eso en la educación también pasa. Lo dejo pasar porque, a decir de muchos, en el lenguaje guaraní, por ejemplo, hablando de educación y de una cierta moral, la palabra perdón, por ejemplo, no existe. Aunque ciertos guaraní abá dice que existen. La palabra como, pero hay que entenderlo desde el lenguaje español. El perdón que implica eso de realmente dejar a la libertad, de que esta libertad que es en otro nivel, de que ya me olvidé y que ya pasó y bueno, no volverá a pasar porque yo confío en ti y toda esa historia. El concepto elevado de perdón no existe. Lo que existe es eso de quitarse la mirada. No puedo volver a mirarte. Y eso cohíbe en la libertad en su relación con los demás, evidentemente. Por eso que ellos creían en la manifestación del diablo en esa persona, el Mbaeposhu, que bien lo transcribe el tesoro de la lengua guaraní en el Padre Nuestro. La primera traducción o la primera transcripción de la oralitura a la literatura nos recuerda y nos dice Mbaeposhu. El Mbaeposhu, que es la manifestación del diablo. El añá, que es el diablo, se manifiesta en el ser humano. Entonces, hoy por hoy, comúnmente el lenguaje guaraní paraguayo decimos poshu para el enojado. Y poshu hina, está enojado. Pero originalmente el poshu es esa manifestación de ese diablo. Por lo tanto, cuando uno está enojado, valga la aclaración del poshu para el guaraní, uno quita la mirada. Entonces, no, ay, perdón, yo no puedo volver a mirarle. Y eso ocurre cuando hay algo ahí que nos mueve contrariamente, como no me quedo bien con el otro y no puedo volver a darle la mirada. La mirada, por lo tanto, es esa expresión de cercanía. Decíamos el otro día que la madre, al tener al niño en su brazo y al estar mirando, comparte su educación con la mirada. Lo está educando. Cuando lo está oliendo, que es la palabra traducida exactamente del ñejetú, decíamos que el beso como tal se entiende, en guaraní es el ñejetú, es aspirar, es estar con la persona, poder sentir el alma del otro. Eso mismo hace de que también yo no pueda quitar, es como estar ausente. Diríamos en otros términos más juveniles, quizá de nuestra época, la ley del hielo, ¿verdad? Entonces, pero cuando se mantiene la ley del hielo, era mejor tirarlo de la tribu, sacarlo. No estaba permitido vivir, porque ese es la manifestación del mal, no puede ser permanente. Entonces, o te alineas, volvés a la normalidad, o anda a vivir con tu posible por allá. Y no era aceptado. Y eso era así. Y por ahí comienzan algunas leyendas, algunos mitos también de los que vivían fuera del lugar, que podían de alguna manera
acercarse, y bueno, y algunos genios así nacieron, algunos genios mitológicos también, que luego se explican de esa manera. Epoishubi, solamente el epoishubi, no hay necesidad de ocacua, déjalo. Ya en una cuestión de reacción, porque el primero es en sentido positivo, déjalo que crezca. Y esto es epoishubi, déjalo, ya aprenderá. Porque en la cultura guaraní lo que se aprende es lo que se ve. Por eso los ejemplos son tan fuertes nosotros, y nosotros hoy, valga nuevamente la palabra de enojo, reaccionamos contra muchas veces los malos ejemplos que ocurren en nuestras sociedades. Y mucha gente dice, pero ¿por qué si los demás hacen esto yo también no lo puedo hacer? Quizá en un criterio más pedagógico, la escuela tendría que rescatar como un elemento de reconocer un poco cuál es la manera de que el enseñado recibe esa influencia de la educación. Entonces, hay un elemento muy fuerte ahí que tenemos que ir mirando y valorando desde nosotros mismos. Cuando hablamos de la libertad en la educación guaraní, tenemos que entender al guaraní como un ser con los demás. Y decíamos con los demás, con la naturaleza, con los demás, con todos. Pero esa relación que se entiende como uno mismo, porque es parte, por eso es la palabra madre del cual venimos todos, la mujer que engendra, por eso es S. Decíamos que esta palabra es vital, importante. Entonces, esta letra que define un poco la línea del crecimiento, de la relación y del orden de importancia. Todas las palabras importantes, si ustedes quieren como categorizar en el guaraní sin necesidad de buscar quién es sujeto, sustantivo, verbo, adverbio, tienen la Y, la Y. ¿Sí? Y en esa línea está la palabra S, por ejemplo. Y en eso también está el sentido de comunitariedad. El guaraní, en su sentido de libertad, vive con los demás, vive en una comunidad y responde a esos bienes de la comunidad, que muchas veces, más allá de los bienes quizá materiales, los bienes son esa relación espiritual o mística que hay entre ellos. Hay unos bienes que, por ejemplo, se llama defensa. El futuro líder tiene que tener esta cualidad de querer defender o al menos de demostrar la capacidad de la defensa a su comunidad. Y eso significa fuerza, eso significa quizá la palabra. Ustedes ni se imaginan lo que es la capacidad de negociación, porque el ñengatú, como decíamos en el encuentro anterior, esa palabra que se guarda, pero que se da a la vez hacia los demás, nos permite también construir. Entonces la palabra que se va guardando y en el momento preciso que se ofrece, hoy nosotros podemos tomarlo como grandes clases de lo que hoy llamamos negociación o desarrollo de conflictos, ¿verdad? Que tanto hoy se habla, ¿cómo contenemos un conflicto? ¿Verdad? Los guaraní tenían la precisa, evitaban hasta el último, por eso la palabra y esa libertad le permitía acercarse al otro porque sabía hasta dónde podía ir. Es decir, podemos entonces decir que de alguna u otra manera estos conceptos eurocéntricos de derecho, de igualdad, ellos lo tenían muy claros. Es más, no tenían ni por qué desarrollarlo. Me decía hace unos años una persona, ¿y cómo se dice verde en guaraní? Hablando de libertad. Y hoy nosotros hemos inventado la palabra. Y pueden buscarlo en los diccionarios, van a encontrar. Pero originalmente la palabra verde no existe en el guaraní. A lo sumo, si quieren buscar un color, es el joveú lo que existe. Eso que se ve a lo lejos, medio verde y azulado. Joveú es azul. Es una degradación del color tendiendo al negro. Pero la palabra verde como tal no existe.
¿Por qué? Porque es inherente al ser guaraní, es parte de él mismo. Por lo tanto, estamos hablando de un estadio, de un ser ecológico, de un ser totalmente que se educó para vivir con la naturaleza. Y me dicen también, sí, pero los guaraníes ya eran pirómanos. ¿Cómo que eran pirómanos? Y sí, ya hacían sus rosados, quemaban, ¿no? ¿O acaso no hacían? Sí, pero el rosado tenía, esto se dedicaban los varones a enseñarle a los hijos, sí. Y era limpiar un espacio sin echar ningún árbol y en ese espacio hacer el tatá, el fuego, para que esas hojas pequeñas virutas que estaban ahí se conviertan luego en el abono necesario para matar para hacerle correr a cierta quizá bacteria, hongo, no sé lo que pueda haber ahí que descomponga, porque no soy especialista en el área, ¿verdad? Pero eso es lo que hacían y podemos recogerlo en varios materiales. Eso podemos leerlo desde, quizá desde la civilización guaraní, podemos encontrarlo desde Mertoni, podemos verlo en Meliab, algunas de estas evidencias también lo recoge Cadogan, cómo ellos en esa relación para continuar, porque plantaban ciertos alimentos, evidentemente. No era tan bien de que era todo así esa libertad como suena muchas veces en nuestro oído, muy lindo, ¿verdad? Y eso se transmitía a través, por ejemplo, de la hospitalidad. Hospitalidad entre ellos mismos. Porque miren que si nosotros hoy en pandemia, muchas veces 3, 4, 5 en nuestra casa, no nos podemos entender, no podemos salir más, ¿y qué hora es lo que vamos a volver a salir? Ellos vivían en grupos grandes. Imagínense, el problema era mucho más mayor. Pero esa hospitalidad en el interior uno podía transmitirlo cuando llegaba al externo. Y esa dación hacia los demás es lo que encontraron de alguna manera aquellos conquistadores que llegaron y que ellos en su inocencia lo interpretaron como la llegada de los caraí. La llegada de esta gente que ellos esperaban, que también nos recoge la teogonía guaraní, que era un representante de esa deidad que decía el otro día Alejandro del Maino, y de ese Dios que revoloteaba, de la presencia, de la esencia de Dios a través del caraí que algún día se iba a hacer presente entre ellos. De ahí que la palabra que se repite, y decíamos el otro día, en oración, en plegarias, es la palabra que libera, la palabra que ayuda a dar respuestas. La educación está entonces ahí en que hay que buscar respuestas. Y si eso cuesta una noche, eso cuesta 3 días, eso cuesta una semana de hacer ritos hasta encontrar la respuesta, no importa. Porque hay que buscar. Por eso ese sentido de estar escuchando, de estar sintiendo el mundo, de estar compenetrado con la naturaleza. Quizá para nosotros las respuestas sean o meteorológicas o científicamente respondibles con alguna cuestión más sencilla. Pero en ese momento, en esa experiencia de relación íntima con la naturaleza, la plegaria, la palabra que se repite, la palabra que llama a la naturaleza, la palabra que se confunde para darnos esa paz interior, es la que se utilizaba evidentemente en esa relación con los demás. La libertad de la educación también implicaba que vivían para hoy y no había casi preocupación por el mañana. Muchos de nosotros hoy tenemos todavía, y pueden decir, sí, pero eso es bíblico, sí, pero los guaraníes lo entendían de los guaraníes, a tal punto que ni tenían casas. Las casas eran para nosotros quizá precarias, en el sentido de que, bueno, eso era móvil. Eso se podía rehacer en cualquier momento. No era tan importante porque la casa, así como nos dice hoy Laudato Si, es casa común. Entonces vivían sin muchos atavíos. No sé si un bolso para transportar, pero sí
una maleta atada por la cabeza, con holgado por la espalda para llevar a los niños de corrida, para ir saliendo rápido. Quizá era el atavío más grande, pero de que aquí no puedo moverme, que aquí tengo mi casa, tengo mis cosas, y que no puedo morirme porque tengo todo aquí, en el mundo guaraní no funciona. Y por eso hablamos que eran peregrinos. Y puse la palabra allí en la oración, por la eternidad. Para mí tiene doble sentido. En el sentido de la eternidad hacia esa tierra sin mal, esa búsqueda permanente. Entonces, los eternos peregrinos, pero también peregrinos por la eternidad, porque ellos peregrinaban permanentemente. Y lo decíamos en otro contexto de nuestro encuentro, que eso no es nomadismo, en el concepto eurocéntrico. El nomadismo como tal es una caminata quizás sin rumbo, buscando algo o en búsqueda de un mejor lugar. Para el guaraní no, puede volver o debe volver en algún ciclo de la vida de ese lugar donde salió. Y es cumplir un ciclo alimenticio lo que hacían en ese peregrinar. Y en esa búsqueda evidentemente del más allá en la tierra sin mal. Había unos aspectos que los conducían permanentemente. Y como eran moradores, decíamos que el viento era un elemento fundamental que los conducía. Ahí es una frase que se acuñó también fuertemente, por lo menos en guaraní ya actual. Tú y pecho ante ojo, dice. Hacia donde sopla el viento se va uno. Para la cultura guaraní era imprescindible porque era su manera de transitar y de no perderse, de orientarse. Hoy por hoy, mucha gente ya tiene en otro sentido el uso de esto, ¿verdad? De que donde sopla el viento uno va acomodándose a ciertos ritmos sin tener quizá ningún criterio. Pero el guaraní tenía criterios definidos. El viento en este sentido es la relación estrecha de esa voz que le transmite. Y eso decía, y lo recoge también Cadogan cuando uno de los dirigentes, Burubishá, Pablo, le recuerda de que, y le va diciendo, le va contando de que la naturaleza cuando les habla, es la que orienta. La educación estaba también fundada en el trabajo. Nadie era ocioso como tal. El momento de libertad, de ocio, de estar, era el trabajo donde se hacían las cosas artesanales que hoy conocemos, que hoy llegamos a comprar por lo menos alguna vez de ellos. Esa artesanía que ellos nos ofrecen era en el momento original, era su momento era la terapia del ocio. ¿Cómo vas a tener depresión en un espacio donde aparte de estar luego de venir de una larga acechanza de buscar el alimento o de prepararlo o de trabajar como mujeres en el día a día, en un momento de descanso de la tarde, porque los almuerzos eran parte de la educación, callados, mesurosos, largos, bien masticados, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo vas a tener gastritis en esta cultura? Si el apremio justamente es contrario a lo que nosotros hoy hacemos, ¿verdad? Esa rapidez en la que vivimos. Y el trabajo los lidera, por un lado, distensiona, y por otro lado educa, porque los niños es la manera de transmitir colores, sentimientos, olores, sabores, represiones. Y muchos, hasta cuando hacemos un concepto de indígena, nos viene a la mente eso de plumas, desnudez y toda esa historia. Pero si su abrigo mismo era la naturaleza. Las mujeres se cubrían
y educaban a sus hijas a cubrirse, y también muchos varones con alguna raya por lo menos de color del urucú. Muchos se empapaban. Y quizá ya había el dengue en esa época, quién sabe, ¿no? Pero antimosquito único. El repelente natural por excelencia. No necesitaban cubrirse más. Y si su abrigo mismo le prodiga la naturaleza, entonces ¿por qué más? Volvemos a lo mismo. No tenía muchos atavíos por aquello. Los ritos y los cantos, por lo tanto, son esa expresión de lo que podemos llamar de alguna manera la escuela hoy. Es el espacio real donde se educa, y esa palabra tiene vigor, tiene vivencia y tiene su expresión genuina. La libre expresión, por lo tanto, es un elemento fundamental de esta libertad en la educación. Por eso el ñe, insistimos, es el alma que habla, la palabra que yo voy expresando. Por eso es importante que quiero que me mires cuando te hablo. No es que me escuches, escúchame significa mírame. Y no sé si entre ustedes ocurre en Argentina, quizá en Uruguay, que tenemos aquí algunos auditorios de otros países, o en el Brasil, no sé si hay gente aquí brasileña, pero por lo menos en Paraguay ocurre que cuando dice ya a mí, a ver, vamos a ver, y lo primero que hace es tomar en la mano, ¿verdad? Lo toma. Y uno se pregunta, pues si tiene ojo en la mano, ¿qué pasa? ¿Lo va a ver o qué lo...? Tiene que sentir, porque estamos dentro de esta cultura concreta, donde se comparte esta expresión. La oración, como repetíamos hace rato, por eso, el alma que habla, transmite en la oración, que es la escuela natural en los ritos. Y se funda este sistema de comunitariedad y de ser con los demás y de su libertad, porque es su propia cosmovisión. Y lo repetíamos en un seminario concreto, en un módulo concreto, hablando de la cosmovisión guaraní. Y en este sentido, Meliá nos afirma, todo guaraní es en potencia un profeta, un chamán, un poeta. Porque en sí mismo está educarse, en sí mismo está la respuesta, en sí mismo está eso que necesita oír y sentir bien a gusto para poder continuar en la vida. Entonces, muy queridos compañeros todos, esta experiencia, esta manera de vivir, a decir de algunos autores, fue recogida y sistematizada y expuesta en las misiones jesuíticas, que se tradujeron en boca de algunos autores, reitero, como 150 años de felicidad. Porque sabemos que si tal libertad es así, era así antes de la llegada de la conquista, entonces, de alguna manera, el Udú-Maranhão se hizo patente en las misiones jesuíticas. De alguna manera, se pudo saborizar y encontraron algunas respuestas que quizá los mantuvieron ahí adentro, corriendo también de la esclavitud, pero que los hizo realmente vivir en esa experiencia, y eso se traduce en la música que nos ofrecen desde Bolivia, desde chiquitos. Una magnífica y maravillosa música, unos artes sacros, pero mejores que cualquier artista que pudiera haber estudiado o formado set en el antiguo mundo, y que hoy nosotros podemos apreciar y decir, esto es auténticamente nuestro. Con esto un poco resumir nuestro encuentro de hoy y de expresar nuevamente mi agradecimiento por este espacio que me dieron para poder compartir esta apasionante historia nuestra de cada día, que está inserta en nuestra manera de ser, en nuestro modo de vivir con los demás, y que ojalá nos permita una reflexión profunda para poder desenroscar ciertos aspectos que aún no hemos respondido desde la educación sistémica, desde la política criolla, que tiene que dar respuesta todavía,
o desde nuestros propios entes en diferentes situaciones en que nos encontramos y podamos servir mejor a los demás. Entonces, agradecer, y estoy aquí para las preguntas que ustedes tengan o que hayan quedado en el tintero. Muchas gracias. Gracias, Isabelino. Cuántas cosas que surgen de esto, digamos, ¿no? A mí, yo quería, si podías profundizar en dos temas. Uno principalmente es el tema del perdón que hablaste, de la no existencia del tema del perdón. Y el perdón tiene dos lados, quien lo da y quien lo recibe. Es lógico entender de que quien lo recibe al perdón a lo mejor no te pueda volver a mirar, por una cuestión de la vergüenza o estas cosas. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿Cuál es el concepto filosófico en el cual se encuadra la actitud del que vendría a ser perdona? En nuestra cultura vendría a ser el que perdona. Yo, ¿desde qué lado lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi proceder? Esa es una de las consultas. Y la otra, vos decías bien que no era un pueblo nómade. Quizás la mejor definición, o sea, una definición más ajustada al llamarlo transhumantes. Cuando vos mirás las culturas del sur de la Patagonia, Argentina, que van detrás de la llama, para cazarlo, para comer, digamos, los tipos van de la cordillera al mar y del mar a la cordillera siguiendo su presa de caza. No es transhumante, sino que, perdón, no es nómade, sino que es transhumante. Quizás sea más ajustado ese tema para la definición. Pero el tema del perdón me interesaría si podemos profundizar un poquito, Isabelita. Sí, evidentemente, compañeros, Carlos, cuando esto es un poco en sentido estricto, ¿no? O sea, es innegociable, así como tal, tanto el que ofendió o el que hizo un daño como el que es ofendido, de ambos lados normalmente hay esta actitud, a no ser de que el otro se sienta más ofendido aún, ¿verdad? Pero así como la palabra traducida tal y entendida del concepto español, ahí quiero aportar esto, ¿no? Porque hay unos niveles y unas palabras que son parecidas, ciertas actitudes, bueno, me voy a olvidar, te dejo de, porque esto es no es nada, ¿verdad? No pasó nada aquí, me pisaste el callo, pero bueno, está bien. Pero cuando la cosa es más gorda, cuando se complican las cosas y llega esa necesidad de que, bueno, tengo que pedir perdón, evidentemente, el que es, el que quiera recibir o aceptar de alguna manera, pero de entrada mismo, no solo el que tiene vergüenza, sino el otro también ya de hecho no le puede mirar porque esa actitud ya fue algo en exceso. Entonces, la palabra es quitar la mirada. Yo definitivamente ni de uno ni del otro lado nos miramos, Carlos, compañeros. Eso ocurre en una relación muy fuerte, por ejemplo, y muchas veces hoy en nuestros campos ocurren en la relación de la mamá y del hijo. El hijo le falla y la mamá, que bueno, por más que el hijo quizás le pida perdón en ese sentido, prefiere tampoco ya el hijo ni venir porque sabe que la mamá tampoco le va a aceptar, no hay una relación. Entonces, dice la madre en guaraní, no quiero volver a verlo. Esa es la palabra, o sea, no voy a perdonarlo, sería de alguna manera, ¿no? Pero es una actitud, Carlos, tan fuerte que mi relación, cuando yo no tengo problema contigo, te miro, y eso viene, vos que sos fotógrafo, quizá hayas notado muchas veces en mucha gente que te ha quitado la mirada cuando le querías tomar una foto. Y eso porque en esencia está expresando y sabe que la ventana del alma es el ojo.
es la expresión por la cual se comunica con el otro. Es muy fuerte el vínculo, Carlos. Entonces, no sé si te ha pasado con alguna fotografía, puedes revisarlo. Si, yo creo que vos sos muy detallista en estas cosas, ¿no? Pero eso nos valga para todo. Y cuando alguien ya está comenzando incluso a mentir, eso es más psicológico, pero en particular el hombre de nuestras tierras, las mujeres y los hombres, valgan la aclaración, medio que ya me voy quitando de a poco la mirada, ¿no? Como que no es que tengo vergüenza, sino que yo sé que hay algo ahí que, y si te miro, no te miro, a ver, aquí va la cosa. Y eso es bien guaraní, gente, ¿eh? No busquemos ninguna terapia psicológica para esto. Isabelino, se me ocurrió a ver si le podemos dar un marco más al tema de los participantes. Hagamos un pequeño juego para la gente que no conoce determinadas cosas que tienen que ver con la esencia del guaraní. ¿Cómo se dice sí en guaraní? Sí, así seco, tajante, ¿cómo se dice? La traducción moderna es G, Eh, pero en realidad pero pero es un gesto, es un Carlos. gesto, no es un sí. Es un gesto, no, es un ¿Y gesto. cómo se dice no en guaraní? También es un gesto. Bueno, Y es es un porque en gesto más de realidad desaprobación. Tiene que es ver por, con todo lo que, los es, 300 músculos que mueve más a la eso mirada. voy, a eso voy exactamente. O sea, no existe en guaraní la palabra sí ni la palabra no, así, porque no puede ser tan grosero de contestarme de una manera tan tajante algo sí o no. Isabelino, ¿estás cansado? Todavía puedo esperar un rato más, me siento bien, o sea, pero no me podés decir sí o no de manera tajante. Cuando uno castellaniza o lleva a nuestra cultura estas cosas, hace que el lenguaje se vuelva mucho más florido. Y si no lo sabes leer entre líneas, no estás sabiendo que el otro te está diciendo sí o no. En realidad, no esperes un sí o un no como nuestra cultura española, castellana, latina o como la quieras llamar. Eso Lleva al plano, Carlos, al extremo. Voy a llevar al límite lo que está diciendo, porque a decir de nuestra cultura, nos dice, y creo que todos compartimos todos, ¿eh? Está a punto de morirse y a lo mejor está consciente incluso de que está muriendo. Y le pregunta, ¿y cómo está? ¿Y bien? Dice. Y por nada, dice la gente. No pasa nada. Ahí por nada. Anda a preguntarle a uno más castellanizado, con visión más eurocéntrica, te va a quizás ya decir la última palabra. Pero el otro no, ni polemiza la situación, ni se pone triste porque, bueno, eso. Entonces, claro, no solo este gesto del sí y del no, sino hay otras. Y hay otras como eso que tendríamos que preguntarnos, y yo dejo un poco eso al auditorio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le dice la mamá cuando le mira cuando está amamantando? Porque seguramente ustedes se preguntan, este señor dice que la mamá conversa, y las mujeres que están aquí, las señoras saben, ¿verdad? Primero esa afección, ¿verdad? Pero hay otras cosas más que se comunican, la seguridad. Y la seguridad que apenas de la gateada que te vas a ir entre los yerará a pelearte. porque, porque ya no está. Lo mira, y digo una tontera y dejo con esto, Carlos, ya que estamos en esto de... me parece muy natural, muy lógico, evidentemente, no tiene lógica, no tiene pensamiento, lo que voy a decir, pero que tiene relación con esto. Aquí en la plaza de Santa María, donde yo vivo, hay una familia de carayás, de monos aulladores en la plaza central, en la plaza de las misiones jesuíticas. Y el otro día, como cuando está la pandemia, uno tiene un piquillo más de tiempo, yo en 20 años logré ver a un bebé recién, bebé, y lo tenía la madre por aquí abajo, la carayá, la mujer la tenía. Y lo tenía, lo seguí que hacía ahí abajo, ¿verdad? Porque estaba amamantándolo. Y estuvo durante exactamente una luna, un mes. Al mes siguiente, cuando yo fui contando, porque me interesaba qué pasaba, lo encontré ya arriba de la madre al monito. Es decir, lo estaba preparando. Y en el tercer mes, ahora que está, comienza a soltarle un rato y a volver a traerle.
lo deja con la cola colgada y lo vuelve a atrapar. Si el otro y le hace unas muecas, unos sonidos que parece que está inseguro, insegura, y bueno, y lo atrapa nuevamente. Eso mismo pareciera que se repite en esto que estábamos hablando hoy de nuestra educación de Epoishu y Tokakua, ¿verdad? Es decir, es un tire y afloje que nos tiene que permitir reconocer ciertos elementos que evidentemente no siempre, nosotros, así como nosotros hemos aprendido, también los demás tienen el derecho de equivocarse y de hacerlo y que se rompa y que se, ¿verdad? Entonces, no poner en el frasco de vidrio, ¿verdad? Que muchos, especialmente los papás modernos, muchas veces queremos enfrascar, cuidado, mata con la pandemia, cuidado, no salga, te pusiste el barbijo por la frente y no por la boca, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones que permanentemente, y más del papá latinoamericano que repite tantas veces como una ejaculatoria, tantas cosas como cuando uno va a salir y tantas bendiciones da, ¿verdad? Entonces, a lo que iba Isabelino es que la cultura sí, guaraní está plagada de estos códigos, de estas cosas, como decíamos, plagada por llamarlo de alguna manera, está llena sí, de estas, de no existir palabras, el código de las miradas, el código del silencio. Me refería por lo que era el código de la vergüenza, o sea, no poder mirar a una persona. O sea, en estas cosas existe lo mismo también para otras cuestiones. Bueno, yo no me quiero extender más. Por favor, la gente que quiera hacer sus preguntas, Eva, si las coordinás vos directamente. Perfecto, perfecto, Carlos. Isabelino, tenemos una consulta de Silvia Rojas Pistilli acerca de él. Silvia, quisiera consultárselo vos. Buenas tardes. Buenas buenas tardes. tardes. Muchas gracias. Es tuya la palabra, Silvia. Sí. No, como el señor Carlos había hablado del sí, del no, nomás mi pregunta era si el nahaniri no es un tipo de no, es una palabra que usamos normalmente. Evidentemente, en el guaraní paraguayo hemos recreado muchas de estas palabras a lo largo del tiempo, así como la palabra caraí fue cambiando de acepción y ha cambiado en cuarta a quinta generación de la concepción de esta palabra. Hemos agregado, así como también podemos hablar de ciertas negaciones, por ejemplo, da como el do, como negación de palabras o sílabas que agregamos, dajamos ahí, como no me voy a ir, pero originalmente la negación, por ejemplo, en el Tesoro de la Lengua guaraní es entonces taja tena, es un guaraní mucho más claro. No, prefiero no irme, sería la traducción taja el es la negación de aquello. Y si vamos a intentar hablar en el guaraní un poco más cercano a esto que tenemos que hablar, entonces tendríamos que mirar un poquitito hacia allá, pero evidentemente nos sirven estas lecciones, doña Silvia, como elemento evidentemente para entender y otras palabras que hemos agregado evidentemente en el transcurso del tiempo. Ya, gracias. Muchas gracias, Silvia. Tenemos también una consulta de Marcela Eckelhardt, que nos pregunta si en la etapa infantil era la repetición el modo de consolidar aprendizajes nuevos. En la etapa de la niñez, en la adolescencia, hasta que se convertía en Abba. El Abba era el signo de la plenitud que podía variar entre los no es porque la mayoría de ella llegaba y tenía su cédula, podía ser, no. Tenía que tener las condiciones cívicas, morales del contexto para poder asumir. Y el Abba también tiene sus límites, lo decía el otro día. ¿eh? Es decir, muchos no pasaban 45 o 50 años y dejaban de ser Abba ya para tomar o quizá una postura de consejero, pero ya desde otro lugar, desde otro sitio, ¿verdad? Entonces, hay como momentos que se van cumpliendo evidentemente y que también implica un privilegio ocupar ese espacio, ¿no? Por eso muchas veces tendríamos que fijarnos cuando decimos abañe, refiriéndonos si es realmente el abá, porque entonces sería una franja etaria normal que habla, o si es el guaraníñe, o bueno, eso podríamos traer la discusión lingüística, pero bueno, valga un poco para reflexionar, ¿verdad? Muchas gracias. Tengo otra consulta. Nos preguntan si dentro del sistema de educación, guaraní había algún conocimiento
oculto hacia, supongo que tiene que ver algo con la edad, si había algún tipo de conocimiento oculto dentro de del sistema de educación guaraní, algo que no se le enseñe a todos o que sea reservado. O como tabú. O entiendo como que va por ahí. No, totalmente. Evidentemente esa expresión de libertad estamos hablando quizá hay muchas cosas que nosotros desde nuestra cultura hoy no aceptemos ni qué es esto, podemos decir, en nuestra moral. Hay cosas que evidentemente, por ejemplo, por no exagerar y por dar un dato, el baño era comunitario en el arroyo, en los usurú, ese baño se compartía y la desnudez era comunitaria y no había ningún lío con esto, ¿verdad? No era un campo nudista, aclaremos, ¿verdad? Era otra la concepción. Entonces no se guardaba uno nada, ni quizá el recreo podía guardarse, era todo comunitario. Excelente, excelente, Isabelino, muchas gracias. Tengo una consulta de Alejandro Cerdán. No sé, Alejandro, si quisieras hacerse la voz a la pregunta. Se me escapó un Alejandro, hoy no lo estoy viendo. Sobre todo porque tiene gracias. unos términos en guaraní que no quiero pronunciarlos mal. Alejandro, es tuya la palabra. Perfecto, te vamos a mandar a ver la cicuta si pronuncias mal ahí. A ver, don Alejandro. Yo estoy peor, así que no hay problema porque soy chileno, así que no tengo guaraní tampoco para hablar. Pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Isabelino, muchas gracias. Yo vivo igual en Asunción y mi esposa es paraguaya, alguito sé. Te quería preguntar lo siguiente. En el discurso que dio el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, él nombra en guaraní boliviano la palabra Illambae. Él dice que Illambae es persona que no tiene dueño. Me gustaría preguntarte si en el guaraní que estamos hablando existe algo similar, existe alguna palabra que exprese ese sentimiento. Y mi segunda pregunta es, lo tengo aquí para mostrártelo, porque no sé bien cómo se pronuncia. Este es Itz. Se escribe Y-S-Y. Y esto me decía mi esposa que ella hoy día no tuvo que salir, pero me dijo que te hiciera la pregunta. Esto ocupaban para pintarse. ¿Tú sabes algo más que nos pudieras compartir sobre esto? Muchas gracias, querido Isabelino. Bueno, gracias, don Alejandro. Parece que vamos a hacer otro seminario exclusivo para estas dos preguntas clave. Evidentemente, el Iyara es la palabra en guaraní para esto, el Yana. El guaraní no tenía dueño tampoco, Alejandro. Por eso estamos insistiendo con esta cuestión de la libertad. Él se sentía aparte y si bien el Tupmá era su cuidador, no era su dueño. A ver, entendamos el concepto de dueño. El señor en el sentido de que lo cuidaba. El ñangarecoja es la palabra en guaraní, el que lo cuida, lo mima, lo atiende. No sé cuál sería otro sinónimo para exagerar con esto, porque hay que exagerar para entender. Y en esa misma línea, el Yaraún sería lo que acabas de decir en Aymara, ¿no? Que nos responde evidentemente, y ellos se sentían por eso, automáticamente se dieron cuenta de que había esclavitud, porque si tal ignorancia era, ellos hubieran igual aceptado un yanaconazgo, una encomienda, una mita que vino después con la colonia. Sí, total, ellos no tendrían a lo mejor conciencia. Y evidentemente no fue así. Ellos reclamaban permanentemente y apenas empezaron a poner la palabra escrita, el cuatiá, ellos escribieron las primeras reacciones que se escribió desde el 1713 en adelante, cartas a los gobernadores, reclamos a la gente, fue justamente los reclamos de los acechos y de las esclavitudes. Y eso nuestro acervo más grande que tenemos en Asunción, la tiene conservada. Es un trabajo pendiente todavía. Hay muchísimo allí para revisar y para contarnos de estas cartas que se enviaban desde los pueblos. Quizás hasta hoy lo que se ha estudiado más, me refiero al Archivo Nacional, pero, por ejemplo, decía el otro día, recordándole a Nicolás Yapuguay, dicho en castellano, apuga, en guaraní, el sonido que no tiene fin de las aguas,
el murmullo de las aguas, el que sabía hablar como las aguas, este hombre tenía el don evidentemente de la palabra y la palabra escrita. Y eso es una de las mejores defensas en guaraní, justamente contra los que querían adueñarse. Por eso, y no sé si quiero aventurarme a darte una respuesta a don Alejandro, cuando los jesuitas fueron expulsados, ellos dejaron evidentemente las misiones y volvieron a su seguridad, porque justamente ellos se sentían que podían venir a adueñarse a alguien de ellos, y ahí estaban libres de alguna otra manera. Un poco inconcebible lo que estoy diciendo, pero como estoy trabajando en una tesis doctoral sobre esto, cuando te tenga todas las respuestas, me gustaría evidentemente compartir con ustedes, porque hay cosas muy que uno se aventura y que realmente va encontrando, y es sorprendente, es sorprendente. Y la otra pregunta en relación al USUP, el USUP es, la traducción literal es terrible, es madre de las aguas, ¿verdad? Pero evidentemente es un árbol que se utilizaba para unos ritos cuya esencia era aromática y que se utilizaba evidentemente para los ritos de iniciación del tembetá entre los varones, los jovencitos que comenzaban la edad de la pubertad eran marcados con el tembetá, ¿verdad? Con una marca que los dejaba y que podían posicionarse con el instrumento musical que los convertía en llamadores, o los únicos que podían acceder a tener un contacto, una especie de línea directa con Dios o con Tupá o con la naturaleza, que era la maraca, la ambaraca o la maraca, ¿verdad? Entonces ellos podían ya acceder una vez, y para este tipo de ritos, el S era elemental. Ahora, también el S es un bien de medicina, porque lo utilizaban para, no solo para la liberación de energías negativas, como el famoso que no se explica hasta hoy. A ver si me explico, porque estoy pensando en guaraní, ahora no me viene ni castellano. Me pusiste nervioso. Por ejemplo, el tema ahí Carlos me puede ayudar. Dice, me sopló el viento, dice, no creo que en Chile, no sé si pasa esto, tiene un problema de que tiene un espasmo ahí en la espalda y se quedó tieso. Y el C es una medicina justamente para eso. Y entonces, hoy Peyushu dice, el viento siempre te sopla, pero ¿cómo es que pasó esto? Hay un mal que te tomó. Entonces, la palabra más el C es la cura. Tenés ahí una medicina muy potente que utilizaban los guaraníes justamente para espantar estas neuralgias, astralgias, no sé cómo se puedan llamar, que uno tiene y que evidentemente estaba relacionado con algún golpe de aire fuera de lo normal, ¿eh? A ver si me explico con lo que estoy diciendo. Estoy pensando en guaraní, Carlos, no sé ni lo que digo. Sí, cuando uno dice que tiene aire en el cuello, en músculo, en la espalda. Eso mismo. Y ahí tenemos que pedir a Alejandro, porque yo hace rato que no veo, es una cosa totalmente fuera de sí. Gracias, Alejandro. Sí, ahí hay todo, ¿cierto? Bueno, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? No, Carlos, para el chat ya no hay más preguntas. ¿Hay alguien de los que entraron temprano? Hay gente que estaban tempranito ahí. Por lo menos digan así, o el sí o el no con la mueca guaraní, si están de acuerdo, si les sirve. Porque la idea es esto, compañeros todos, yo sé que estamos haciendo todo un esfuerzo. Imagínense un sábado a la tarde, en vez de estar ahí disfrutando, estamos prendidos aquí porque nos interesa, y creo que amamos todo lo que estamos aquí de alguna manera, y queremos permitirnos entrar en el mundo académico para entender este yo nuestro diario, ¿no? Y que entendamos que ningún río nos divide, que de alguna manera estamos todos prendidos, y que el problema de la educación virtual, quizá que aquí funciona entre nosotros porque tenemos ya otra formación o otro espíritu quizá que nos embulle, pero
esto no funciona porque estamos dentro de la cultura guaraní, donde todo tiene que ser concreto. Ese es el reclamo interno que está pasando. En Paraguay, yo no sé, allí en Argentina, pero aquí hay mucha gente que dice, no, las clases virtuales no funcionan porque tengo que tocar, tengo que estar viendo, si no, no me llega. Y bueno, hay cosas que evidentemente hay que definir también en esa línea. Yo soy docente me permito una pequeña reflexión en esa línea, de verdad, que tenemos que definir qué es lo que tenemos que hacer en este momento. No podemos estar jugando con fuego, ¿verdad? Por lo menos aquí en Paraguay necesitamos definirlo. Y a partir de ahí para decir, bueno, vamos a dar solamente estas cosas, porque ciencia natural es tenerlo en tu casa, porque hay mucha sabiduría casera, porque es momento de que compartan los conocimientos de los abuelos que ya están ahí con ustedes para que no salgan y lo lleven y lo maten con el coronavirus. Aprovechemos este espacio de estar juntos en casa y de recrear ciertos valores que quizá son, como lo llamamos aquí, vertebradores, no sé cómo, que están ahí pero no están. Aquella educación que se tiene que dar o no. Y bueno, entonces, bueno, este tipo de cosas tenemos que decidirlo y estas reflexiones nos tienen que ayudar cuando volvamos a no sé qué, porque nos hablan de normalidad, ¿verdad? Entonces, cuando volvamos a eso, pues bueno, desde nuestras funciones, desde turismo, desde educación, desde nuestra formación como estudiantes, desde nuestro aporte para interpretar y reinterpretar espacios y sitios y comunicar cosas, nos pueda también encontrar en otro nivel de poder mirar con otros ojos y de poder mirarnos justamente y no quitarnos la mirada, que en este momento nos necesitamos todos. Natalia, Leonor, Mónica, ¿alguna pregunta? Bueno. Ese es un gesto, Carlos. Bueno, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Nos vamos a ver, si Dios quiere, el próximo sábado a la misma hora. Estamos haciendo las inscripciones ya para el próximo seminario que seguramente Seba les va a comentar. Y les recuerdo que los videos de los seminarios se van subiendo al canal de YouTube de la Fundación, así que si se suscriben por ahí lo pueden ver. De mi parte... Carlos, una cosita más. Nos vemos los invito nuevamente a compartir el próximo sábado. Continuamos con la educación, esta cuestión mística y de valores al interior de la cultura guaraní. Y esta vez vamos a hablar de la imitación versus la recreación, que muchos nos quieren vender gato por liebre. Entonces los invito a abordar este tema tan apasionante juntos, de cómo realmente eso de imitar qué, imitar cuánto y recrear qué y recrear cuánto. Nos vemos en el otro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Aguillé. Aguillé PM ABI. Charlito. Acá estamos. Che, ¿vieron el chat ese que decía Seba? Hija de puta, sí la vi. Que le había mandado al grupo de María básquet. Dacunda. Pero qué hijos de remil puta, boludo.
Bueno, ¿Qué dicen? Ya, no, ya la cagué eliminando y no se va a poder volver a sumar a los próximos. Pero qué pelotudo. ¿Qué pasó? no, uno que se ve que le pasaron el link, a alguien le pasó el link y la tipa se conectó acá y le dio entrada, ¿viste? O sea, al final del coso, alguien que se está conectando ni mirá si tiene o no tiene. Yo le di entrada, yo le di entrada. Al final, habrá faltado 10 Qué minutos. hija de puta. No, bueno, pero viste que por ahí besos, qué sé yo, está bien que dispare, digo, por ahí si son estudiantes de humanidades, si son estudiantes Sí, sí, de la FADIC, está bien, entonces por eso como que no te pones a controlar fino, pero esta pelotuda que se claro, conectó, claro. andás a ver de dónde, que encima lo mandan a un grupo de básquet, boludo, tipo, Pero a qué ver, hijo de puta. pero a ver, ni siquiera le llegó por mail, ni invitación, ni No, nada. no, no. Alguien le compartió en el grupo. Algún forro que encima yo mandé hoy este link, ¿entendés? Tipo, Sí, es sí. como, Pero hoy hoy llegó y ya mucha lo gente no se empezaron a... conectó, se va o estaba previsto poca gente hoy. No, no, hoy mucha gente no se conectó. Abel Olmedo, que estuvo muy participativo en la clase anterior, mandó un mail diciendo que hoy no iba a poder. Y después la mayoría de todos los que mandé confirmaron, que, porque les pongo siempre, ¿viste? Bueno, a ustedes les mandé el mismo mail. Sí, sí, Confirmar sí. recepción de este mail. Pero Pero nada, bueno, no sé. ¿Qué hijos de Bueno, puta que son, boludo? sí. Bueno, es parte ¿Cómo me molesta que me roben? del Me oficio. molesta. Del oficio, Qué, Seba. Del oficio. ¿Qué va a hacer? qué Sí. bárbaro. No, pero es impresionante como Isabelino, vos viste, este tipo chileno, hay gente de Buenos Aires, hay gente de Entre Ríos, hay gente de Misiones, hay gente de Asunción, o sea, Esa señora un lugar. Silvia Rojas Pistilli era de Paraguay, ¿no? No sé sí, si. Sí, vos sí. sabés que esta señora, la estoy tratando de ubicar, ella tiene que ver algo, Carlos, porque mira, el doctor Pistilli tiene que ver con esta familia, eh, era, era hermano de Carlos Pusineri Scala, ¿te suena? Ujú. Este Sí, gran sí, claro. historiador paraguayo. Y estas son familia de ellos. Tiene que ser hija de su hermano, una cosa así, porque el rostro, todo eso es muy familiar para mí. Bueno, como yo Sí, era muy sí. amigo de Carlos Pusineri, cuando ya decía cada boludez, también se le seguía, ¿verdad? Me servía presentarme detrás de él. Escuchá, Mi eh, llave era. no, venimos trabajando indudablemente bien, ¿viste? O sea, cuesta como todo, le estamos poniendo un montón de onda y de esfuerzo a esto. Eh, quiero contarte, a propósito que estamos ya los tres, quiero contarte lo siguiente. Avanzamos mucho con el tema de lo de Aurora. Ajá, ajá. Yo creo que vamos a terminar, está prevista para el próximo sábado a las 10 de la Sí, mañana, a sí, las sí, 10 sí, de sí. la mañana, una reunión entre nosotros cuatro, es decir, nosotros tres más Aurora. Ya. Obviamente a ella se le disparó la cabeza y le estalló, y obviamente dijo, no, tenemos que meterlo ya al presidente de la Fundación Humboldt, a la Embajada de Francia, a los tipos. Pero viste, pobre que estaba muy ansiosa porque me anda con el WhatsApp correteando cosas, yendo, viniendo, pobrecita, nadie le da bola, No, nadie le da manija. pero aparte, Y, aparte y para ella completar tiene el una rollo, idea, para ella completar el tiene rollo, una idea, perdón. sí, este hombre, el francés, el Denis Dene, le cortó por lo sano, ¿verdad? O sea que, bueno, Denis tiene su idea, está muy mayor, pero tiene su idea así medio rarota, que convoca a la pobre mujer, viene hasta Santa María, trajo una exposición en el 2007, hizo todo un guararaca, y después cuando le dice, mira, ahora hagamos algo ya como un camino definitivo, no precisamente del yerba mate, sino hagamos algo más serio, como familia bonplandiana, y el tipo le dice, mira, a mí no me gusta estar metiendo demasiado la mano con esto. ¿Y quién es él para, verdad? O sea, por eso yo estoy contento, yo no le voy a decir esta reflexión, Carlos, te la digo a vos, porque yo sé que ella la siento quemadísima con el hombre, y me lo dijo así de una manera tal. Y le tengo ahí un nombre prendido desde Francia para este asunto, que
un científico estudioso de la historiografía de von Plan y de Humboldt, que es Cedric Cerruti. Entonces tengo otra gente desgraciada también detrás. Ey, ahí vienen las tormentas. Espera que le meta las tormentas que están tirando la casa. Espera. Tienes que un día conocer lo que son las tormentas de este. Realmente, ¿eh? Cuando tomen birra. Qué bárbaro. Che, Seba, vos sabés que yo empecé a grabar desde que me autorizó. Capaz que vos de dónde tenés grabado. Uy, pará, yo sigo grabando, man. Ahora que me hiciste acordar. ¿Puede editarlo, ese amigo? Mira. Oh.